8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la doctora Ligia Cobo. Ella es experta, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil. ¿Cómo está, doctora Cobo? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se publicó ya la nueva tabla de tasas de interés para diferentes sectores de la banca comercial. Las tasas de interés están en niveles bastante elevados y quisiéramos su criterio respecto a esta tabla, si hay un incremento o no, se mantiene aún así en relación a otros países, sigue siendo muy costosa, y cuál es la implicación que esto tiene en la economía de las personas que acceden a los créditos en los diferentes tipos, ¿no? En los diferentes segmentos del crédito. Buenos días, bienvenida. Perdón, muy buenos días, Licenia, Alexis, a toda la audiencia de Radio Pichincha, muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muy buen día. Efectivamente, estas tasas de interés que se han fijado están divididas, digamos, por segmentos de crédito, que son conceptos que ya vienen desde hace algunos años atrás. Ahora, este porcentaje de las tasas actuales, como bien se decía en la nota introductoria de Radio Pichincha, son las mismas que están vigentes desde diciembre del 2021, que fue la última fecha en que la Junta también hizo su apreciación, análisis en base a información financiera que proporcionan el Banco Central, que proporcionan todas las superintendencias para establecer una tasa de interés para los diferentes tipos de crédito. Es decir, lo que se resolvió en junio sigue siendo el mismo porcentaje que estaba vigente a diciembre del 2021. Ahora bien, este tipo de variaciones o este tipo de diferenciaciones que tenemos en cuanto a tasas de interés lo marcan fundamentalmente o principalmente el número o los porcentajes o montos de ventas que tengan las personas naturales o jurídicas que realizan una actividad económica en el país. Por ejemplo, la fábrica de pescado que exporta el pescado va a estar ubicada en el segmento del crédito productivo y tiene una tasa preferencial mucho más baja. Pero, por ejemplo, el mini market o emprendimientos pequeños que tienen ventas iguales o menores de forma anual a $5,000 o de 5,000 a 20,000 o de 20,000 a 100,000 van a estar ubicados en el siguiente rango del microcrédito. Y efectivamente, sí, para la realidad económica post pandemia, que a nivel mundial, yo ya lo he mencionado en varios espacios, el gobierno nacional, el Estado como tal, implementa cierto tipo de políticas públicas en conjunto con los actores económicos y financieros. Es adecuado. De hecho, en otros países, en este caso, el Estado brinda cierto tipo de incentivos a los sectores financieros formales que tienen líneas de crédito preferenciales para personas que obviamente en situaciones normales y peor post pandemia no pueden acceder al crédito. Las tasas de interés altas efectivamente son una limitación para que podamos acceder al crédito, y eso también amplía la brecha de la exclusión financiera como tal. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días. En el tema hipotecario, ayer conversamos con el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha y nos hablaba de lo, digamos, de lo pausada que ha estado el sector inmobiliario en cuanto a inversión, a compra, etcétera, ¿no? El mercado que siempre dinamiza la economía de un país, pero que en los últimos años y sobre todo meses, y ahora me imagino que con lo del paro también habrá sufrido alguna afectación, es como que se ha ralentizado, ¿no? En el tema hipotecario, ¿cómo están las tasas? ¿Cuánto además benefician o perjudican a la hora de un consumidor querer adquirir una vivienda, un departamento, un predio, lo que sea, para una oficina o lo que sea? Sí, Alexis, dentro de lo que se denomina el crédito inmobiliario también tiene ciertas divisiones, ¿no? El crédito inmobiliario normal, que está entre el 10,40, y hay crédito de vivienda de interés social que están entre el 4,99 y de interés público, que se mantiene en esa misma brecha. Este tipo de tasas de interés lo que nos está demostrando es que de alguna manera los ecuatorianos podemos dejar de consumir otro tipo
de digamos, de elementos o cosas en el país, pero finalmente pagamos nuestra cuota de un crédito. Pero si en general, como ya lo venimos escuchando durante toda la semana, la inflación en el país ha seguido subiendo, tenemos un aumento, por ejemplo, en la suscripción de actas de finiquito de empresas o en actividades económicas con empleados. Esto nos está marcando que definitivamente yo voy a esperar puntualmente a la que usted se refiere en el crédito hipotecario, voy a esperar un poco para adquirir una nueva deuda, porque al final del día yo no sé si mañana, si tengo en este momento un empleo fijo, yo no sé si mañana la economía del país, cómo va a seguir, entonces prefiero ser prudente y no me endeudo y así no dinamizo como efecto, digamos, la economía del país, que no solamente pasa en este tipo de crédito específico, el hipotecario. Lo que nos está reflejando el mantener las tasas de interés en el microcrédito entre un 28 y un 22%, significa que efectivamente el consumo en el país no se ha reactivado. Por lo tanto, las ventas que puedan existir en los comercios también se están manteniendo en unos niveles medios bajos, ¿sí? Eso al final del día es la consecuencia de mantener por un año y medio más o menos las mismas tasas de interés. Entonces, sin embargo, la Junta señala en su análisis para llegar a estos porcentajes que se está viendo una reactivación en la economía del país. Me parece que hace 2 días en un space el ex presidente de la Asociación de Bancos, hoy ministro de la Producción, señalaba que efectivamente en el sector financiero nacional está pasando por momentos extraordinarios y espléndidos. Sí, no dudo que sea así, efectivamente, creo que existe solvencia. De hecho, hay publicaciones en las que indican que el número de operaciones ha ido aumentando para otorgar créditos, ¿sí? Pero cuidado, se están enfocando de pronto estos créditos en el de consumo, por ejemplo, que no, al momento de yo otorgar un crédito de consumo, no importa la actividad que yo realice. Si usted tiene un trabajo y lo puede justificar, me lo otorga. Pero ¿qué pasa si pierde el trabajo ese ciudadano? O sea, y además, y si es más de consumo, debe ser porque la gente está necesitando más dinero porque ya no tiene ahorros. Y ahí hay una mirada que hay que hacer muy importante, Licenia y Alexis, y que lo hemos conversado en espacios anteriores. ¿Esto qué nos lleva cuando yo no tengo, como país sigo manteniendo estas barreras de acceso al crédito? Que la ley, el código, determina que puedo tener, actividades o líneas de crédito preferentes y doy incentivos a todo el sector financiero nacional. No hay que satanizar aquello, es parte de lo que se debe hacer en la dinamización de una economía. Pero cuando tengo estas barreras, ¿nos puede llevar eso a qué? A don Nasa, a don Dieguito, a don Marquitos y al Chulco, ¿sí? Porque si yo no tengo empleo, si no puedo pagar una cuota, ¿qué tengo que hacer, Alexis? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Si tengo que dar de comer en mi casa, si tengo que pagar el colegio, la luz, el internet, que es un tema ya de parte básico. Y es un servicio básico realmente el internet. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos como ecuatorianos? ¿Qué hacemos como familias responsables? ¿Me voy a robar? No, no es lo indicado porque estoy realizando una actividad ilícita. Entonces me ofrecen lo que se llama invierta 2.000 y en una semana recibe 5.000, el 90% del crédito. Es una actividad efectivamente al margen de la ley. Sin embargo, se van cerrando las puertas para que de manera integral los ciudadanos puedan tener estos accesos que son tan importantes y necesarios en el país. Yo también he mencionado varias veces, y ojalá me equivoque, que seguimos acumulando esta bolita que yo le digo del sobreendeudamiento, ¿sí? Existirá de pronto familias ecuatorianas en las que efectivamente vas bajando el consumo porque no tienes más que hacer. Es decir, si tú semanalmente gastabas $100 en comida, bueno, seguramente lo bajas a 70, pero tiene otro efecto, ¿verdad? Ya no compras y a su vez
la despensa, a su vez, cierto tipo de comercio, deja de tener ventas y todo se nos va haciendo una bolita que al final del día el sobreendeudamiento nos puede llegar a recalentar la economía. Esperemos que no pase así. El gobierno ha anunciado que efectivamente a raíz de este paro nacional no ha dado la mirada que corresponde al sector rural, a todo el sector de la economía de las familias ecuatorianas que están atravesando por una situación económica compleja y que de pronto tendríamos van a dinamizar de manera mucho más efectiva y rápida el sector en el país y esperemos que así sea. Doctora Cobo, ¿por qué se fijan o bajo qué criterios se fijan estos niveles en las tasas de interés, por ejemplo, para el sector de microcrédito minorista? Usted mencionaba que está entre el 28 y el 22%, y para el corporativo o el empresarial en el 8.8%, 9.8%. ¿Por qué esa diferencia tan radical? Si vemos, por ejemplo, que la evasión tributaria se concentra precisamente en los grandes grupos económicos y no en la gente común y corriente o en los pequeños emprendedores o en el comercio informal. O sea, ¿por qué hay esa diferencia tan grande entre un segmento y el otro? Si el otro, que se supone que es el formal, que es el empresarial, que es el corporativo, tiene más solvencia para pagar sus créditos. Sí, Licenia, muchas gracias. Hay 4 tipos de conceptos que abarcan para finalmente llegar a un resultado de establecer una tasa de interés. El costo del fondeo, que significa cómo el sector financiero nacional adquiere los recursos para prestarnos cuando solicitamos un crédito. Actualmente me parece que Banco del Pacífico es el que tiene el fondeo mucho más, creería yo, barato porque, digamos, los depósitos son masivos y se mantienen en una línea en que no hay retiros, digamos, con mucha frecuencia. Entonces, el costo del fondeo es uno, el costo del riesgo del crédito, es decir, qué tan aplicado soy yo como sujeto de crédito en pagar mis cuotas, que eso se refleja en lo que se denomina comúnmente la central de riesgos, ¿verdad? Que es donde queda todo el historial crediticio. Los costos operativos, que son lo que la entidad financiera establece en pago de personal, en agencias, en tecnología, todo eso también sirve para establecer al final del día el costo de mi tasa de interés y finalmente el costo del capital del dinero como tal. Ese tipo de conceptos, más otros internos o externos que pueden ser estacionarios dependiendo del momento coyuntural que atraviesa un país, sirven o son elementos para que se pueda establecer una tasa de interés. Ahora, ¿por qué existe esta variación? Por el número o por el monto de las ventas que yo tengo. Por ejemplo, el productivo, que son tasas que van en rangos, me parece, del 8 al 10, 12% o 15%, son porque las ventas van de 1 millón o 5 millones hacia arriba. El otro segmento de crédito, que es el que tiene las tasas mucho más altas, que es el microcrédito, en cambio, son para sujetos que tienen una actividad formal en el país, pero que sus ventas van desde 5.000 hacia $100.000. ¿Sí? Entonces, ahí el sector financiero nacional tiene una serie de data o información que ayuda a ver digamos, el tema histórico de cómo se ha venido dando en los últimos, por ejemplo, 6 meses, en los últimos 3 meses, los vencimientos o la morosidad en la cartera, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son los que llevan a tener esta segmentación de los créditos para identificar adecuadamente al sujeto de crédito. Y no hay que olvidarse de algo que también parecería que es muy imperceptible, muy ligero, pero que tiene una connotación también muy importante. Ya dentro de las múltiples reformas que se ha hecho el Código Orgánico Monetario Financiera, que uno ya va perdiendo la cuenta, pero me parece que en la que se realizó a fines del año pasado y se dividió que tengamos 2 juntas, una por el lado, la que es económica y la otra que es netamente financiera. Se estableció que regula las tasas de interés en el crédito prudente, ¿sí?
Y esto era por un llamado de aquellos analistas económicos que decían que en el país no teníamos principios o aplicábamos principios internacionales de Basilea, lo cual es totalmente errado porque siempre lo hemos aplicado desde o después del feriado bancario que tuvimos en el año 99. Entonces, esto hace que efectivamente el organismo que es el regulatorio tenga que establecer ciertos parámetros con mucha prudencia, como se denomina allí, y sean cuidadosos en la información que generan, en la información simétrica, por llamarlo así, o en la información para fijar las tasas de interés, y creo yo que es por eso que vienen desde el año pasado, digamos, manteniendo el mismo porcentaje. Todo esto, digamos, se puede ver reflejado o cómo podría cambiar. Sí, puede cambiar si también llevamos con paso acelerado actividades que se denominan de tecnología crediticia, y en la Asamblea, en la Comisión de Desarrollo Económico, por ejemplo, se está analizando el texto de lo que se denomina la ley FinTech. Esta ley tiene como efecto o busca que nuevas actividades de crédito, ¿sí?, nuevas actividades productivas, puedan realizarse en un ambiente medianamente controlado, con seguridades, pero que pueden llegar inclusive a tener bancos, podríamos llegar a tener bancos digitales, y esto tiene efectos muy importantes. Primero, porque nos permite acelerar que podamos tener mayor inclusión financiera de los ecuatorianos. Ecuador, yo ya lo he mencionado, estamos bordeando un 60% de exclusión financiera comparado con Ecuador y Perú. Pero también este tipo de actividades a través de la tecnología, estas actividades crediticias, financieras, también permite que las tasas de interés vayan hacia la baja. ¿Por qué? Porque tienen un menor costo operativo. El fondeo inclusive es mucho más barato porque se lo puede encontrar por los propios depositantes o por agentes internacionales formales que te permiten tener una tasa de interés diferenciada cuando te prestan el dinero, que a su vez es el que se presta a los ciudadanos en el país. Entonces creo yo que es muy importante que las autoridades, no solamente regulatorias, sino las autoridades de control, el Banco Central también juega un rol muy importante en esta parte, y creo yo que debería establecerse de manera integral las miradas post-pandemia, cuando una economía, cuando las familias ecuatorianas están muy complicadas aún con el pago de sus créditos y acceder también a líneas. Qué bueno que toca este tema, esto último, de la situación de las familias, doctora Ligia Cobo, porque, y lo mencionaba usted hace un momento, ¿no? Cuando se ven, digamos, cerradas oportunidades en la banca formal, lo que hacen las familias, desesperadas quizás por tratar de cubrir sus necesidades, es acudir a mecanismos y modos, digamos, ilegales para financiar sus gastos. Uno de los puntos, el segundo de hecho, de los 10 incluidos en la lista presentada por la CONAIE, tenía que ver justamente con el alivio financiero, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, pide moratoria de las deudas durante un año y la renegociación de las obligaciones con un recorte de las tasas de interés, deudas que tienen con banca pública y también con la banca privada. ¿Es posible eso? O sea, digamos, con la banca pública el presidente de hecho ya ha dado algunas señales, pero con la banca privada, donde el presidente también tiene intereses, todos sabemos que es dueño de uno de los bancos del país, ¿puede llevarse a cabo un planteamiento como el que ha presentado la CONAIE o no? Bueno, las condonaciones efectivamente sí pueden darse. El Código Orgánico Monetario Financiero establece que se pueden dar cierto tipo de incentivos a la banca privada para cierto tipo de circunstancias especiales. Entonces, ahí es un tema de, digamos, yo soy abogada, pero de la macroeconomía, microeconomía, digamos, hay que hacer un análisis de el monto de los sujetos. Hay ciertas especialidades que pueden surgir que tal vez ya son créditos que han sido provisionados porque nunca se pagaron. Entonces el banco de su propia utilidad, digamos, los pagó, ¿sí? Él mismo se pagó esa obligación. Entonces podría ahí el Estado decir, bueno, estos créditos yo, mediante una resolución de la Junta, establezco cierto tipo de preferencias para que se condonen, o puedan pasar de pronto a algún tipo de reestructuración en el cual
también tiene cierto tipo de facilidades, pero sí se puede lograr siempre y cuando esté claramente identificado el marco, que no sean montos que tampoco vayan a complicar, tratándose de banca privada, ¿verdad?, en sus estados financieros, pero todo eso, digamos, existe, no, ya ha pasado en otras ocasiones que se ha hecho, y lo que se hace es en la normativa establecer cierto tipo de incentivos, cierto tipo de plazos amplios para que eso pueda llegarse finalmente, ¿no? En el tema de banca pública, ya usted, Alexis, lo ha señalado bien, o sea, es mucho más sencillo porque se trata del propio Estado, que debe existir también igual el análisis correspondiente porque es dineros públicos, ¿sí? Entonces ahí puede surgir otro tipo de suspicacias o el cometimiento de algún tipo de delito, porque al final del día la cosa pública usted no la puede regalar así porque sí. Entonces, pero ya se ha hecho, por ejemplo, el crédito del 1% a 30 años plazo. El Estado, obviamente, ese crédito está bordeando casi el 18% en la parte real. Entonces, el Estado subvenciona toda la otra parte y por eso es que tiene que expedirse cierto tipo de normativa especial para no incurrir en incumplimientos. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable, doctora Cobo. Pensé que le iba a ver de azul esta semana. ¿Qué pasó con su Emelec? Le veo de amarillo. ¿Qué es eso? Es por fuera, por amarillo, pero ya sabe que soy emelecista de corazón. Muy bien. Siempre. Siga participando. La próxima les va a ir mejor, ya va a ver. Siempre, sí. Hay que apoyar al equipo. Un abrazo, gracias. Que siga pierde. Un abrazo. Gracias a la audiencia.